El libro Emoción Violenta y Culpabilidad Disminuida, que se presenta mañana a las 19 horas junto a Dora Barrancos y Daniel Herbeta, realiza un abordaje crítico sobre la historia del sistema patriarcal en la figura de emoción violenta y derogación del infanticidio, al mismo tiempo que también efectúa un análisis desde la dogmática jurídico-penal de estos casos que constituyen supuestos de culpabilidad disminuida o de menor culpabilidad. La evolución de ambas figuras que son trabajadas en el libro fue por completo diferente. O sea, mientras que en el caso de la emoción violenta se abandonó todo rasgo correspondiente al paradigma patriarcal, la supresión del infanticidio en 1995 para los casos de las gestantes que dan muerte a sus hijos recién nacidos bajo la influencia del denominado estado puerperal, implicó una regresión al paradigma patriarcal más virulento. Y esto se corresponde, digamos, con la historia, si se quiere, del preiluminismo, ¿no? En el caso del parricidio y en especial del uxoricidio, el patriarcalismo romano originario garantizaba en la ley misma la impunidad de los maridos, los padres y los hermanos que mataban, ¿no?, a las esposas, a las hermanas y a las hijas que eran consideradas infieles, o lo que mal podríamos denominar como sexualmente deshonradas. Es decir, se consideraba que existía una suerte de defensa del honor del hombre, ¿no?, que se veía afectado cuando la mujer tenía relaciones extramatrimoniales o era falta a su castidad, lo que daba lugar a un derecho a matarlas y a la consecuente impunidad. Y esto se explicaba porque era una manera en aquellos tiempos de restablecer ese honor o esa reputación, ¿no?, o ese honor objetivo que se había lesionado porque el hombre no era capaz de garantizar un sometimiento eficaz sexual de la mujer, y por eso la única manera de restablecerlo era con la muerte. Y esto es importante destacar porque durante mucho tiempo, para justificar la figura de la emoción violenta como atenuante de los homicidios, se utilizó este argumento basado en la honra, basado en la defensa de la honra. Pero en nuestro caso fue en 1921 cuando se abandonó todo tipo de fundamentación basada en la deshonra para justificar la atenuante en los homicidios impremeditados, pero sí fue muy resistido en la jurisprudencia, ¿no?, que seguía pegada a la corriente objetiva, parada, digamos, en la defensa del honor o en los llamados motivos éticos del positivismo peligrosista, que amparaba, ¿no?, y que fundamentaba, ¿no?, un homicidio atenuado cuando se generaba un estado de furor en el marido ante ver que se lesionaba su honor, ¿no? Esto es, por ejemplo, lo que pasaba cuando una mujer era sorprendida en una relación extramatrimonial y el marido la mataba. Pero luego de esta corriente objetiva se dio el paso a una corriente subjetiva que dejó de lado, para la aplicación del atenuante de la emoción violenta y su justificación, la defensa del honor masculino para tener en cuenta, si se quiere, el estado psíquico de ofuscación como un supuesto de menor culpabilidad de la persona que se encontraba en ese estado, que luego se extendió a todas las figuras de homicidio y de lesiones. Pero estas corrientes, estas dos corrientes, fueron confundidas en nuestra legislación y jurisprudencia nacionales, al punto de que durante mucho tiempo perduró largamente la primera, para luego pasar a la segunda, que hoy es dominante en la doctrina nacional, pero que se muestra titubeante en la jurisprudencia. Podemos decir hoy que el homicidio atenuado en razón, digamos, de la emoción violenta de la persona, aplicaría solamente para los casos de los homicidios no premeditados, despojados totalmente de cualquier fundamentación basado en la deshonra, siempre y cuando no exista, digamos, una motivación que sea aberrante para el derecho para esa impremeditación, ¿no? No podemos comprender aquellos casos que se basen en matonismo, machismo, en intolerancia ideológica, cultural, entre tantas otras. Pero digamos, este despojo de cualquier tipo de argumento de paradigma patriarcal que se dio en la doctrina
Hoy no se ve totalmente despejada en la jurisprudencia porque se observan fallos recientes en donde se justifica la procedencia del atenuante de la emoción violenta en casos y que son fundamentados desde el punto de vista de la corriente objetiva o de defensa de la honra, ¿no? Del padre de familia, del marido o de los hermanos. Ahora bien, el caso del infanticidio, que fue derogado en 1995 y que tenía una pena de prisión de 6 meses a 2 años de prisión, implicó una regresión al paradigma patriarcal más virulento, porque hoy los casos de las personas gestantes que dan muerte a sus hijos recién nacidos bajo la influencia del entonces denominado estado puerperal son colocados en los homicidios calificados por el vínculo del inciso primero del artículo 80 del Código Penal, más conocido como parricidio, con una pena de prisión perpetua, ¿no? Aquí, a diferencia del uxoricidio, cuando hablamos de infanticidio, lo que sucedía es que la madre que cometía un infanticidio, para ocultar, si se quiere, la mal denominada deshonra, era sancionada con pena de muerte. Era sancionada con pena de muerte porque justamente trataba de evitar ser alcanzada por el sistema patriarcal, ¿no? Que respondía de una manera virulenta también contra las mujeres, que era la muerte o se las sancionaba cruelmente. Y acá la consecuencia también se daba que en el caso del infanticidio se aplicaba para las parricidas las máximas penas, es decir, la muerte. ¿Mm? Y en el caso del parricidio y del uxoricidio, estas penas en el infanticidio también se explicaban por los mismos argumentos, ¿no? Se consideraba que la mujer provocaba la deshonra familiar, masculina, ante su falta de fidelidad conyugal o de castidad, y que por eso se había afectado la honra del pater, del marido o del hombre a cargo de la familia, y que por eso era necesario restablecer ese honor, porque era el único titular del honor, digamos, si se quiere, de alguna manera vista del sometimiento sexual que debía existir de una mujer. Y ante todo esto, la mujer era considerada una parricida a la que se le aplicaba una pena de muerte. Esto, digamos, es lo que hace a la historia del derecho romano imperial o del preiluminismo, porque con el iluminismo comienza la etapa de atenuación, ¿no? Y en especial con Beccaria, en el siglo XIX, en nuestros códigos penales se reemplaza la pena de muerte por la de prisión, pero si bien con distintos argumentos. Uno de aquellos argumentos se relaciona con la corriente objetivista, según la cual la atenuante del infanticidio procedía justamente para evitar la deshonra de los maridos y la propia, digamos, de la mujer, con una tendencia a incluirla hacia los parientes, ¿no? A los padres, a los hermanos. Y por otra parte, la subjetivista, que también en ese caso abandona todo rasgo vinculado con la deshonra, para comprender a los casos del infanticidio con los supuestos de menor culpabilidad en base al denominado estado puerperal, que lógicamente lo que llevaba era excluir del atenuante a los parientes, porque la única que podía estar en esa situación era la persona gestante. En nuestro país, ambas corrientes, ambas posturas, fueron tomados por nuestra tradición codificadora nacional para elaborar el ahora derogado inciso segundo del artículo 81 del Código Penal, que exigía para la procedencia del atenuante del infanticidio tanto el elemento subjetivo de la honra de la mujer y una menor imputabilidad por vía del estado puerperal, como también para el caso de los parientes, que se exigía el elemento subjetivo de la honra junto a una menor culpabilidad por el estado de emoción violenta, ¿no? Se consideraba que en realidad lo que predominaba era esa necesidad de, si se quiere, defender la honra familiar, personal, la reputación, no como una valoración subjetiva de la mujer, sino la reputación frente a terceros, que digamos se veía afectada con la mal denominada deshonrosa conducta sexual de la mujer. Sin embargo, bueno, esto culminó cuando este camino tortuoso, ¿no?, de la justificación del infanticidio terminó con la derogación en 1995 y que colocó a nuestro país en una peor también situación desde el punto de vista jurídico, porque hoy
digamos, las mujeres, las personas gestantes que incurren en infanticidio, que matan a sus hijos recién nacidos bajo la influencia del estado puerperal, son colocadas en la figura del parricidio del 80, inciso primero del Código Penal, o, digamos, que tiene una pena de prisión perpetua, o, digamos, pueden estar incursas en una pena correspondiente al homicidio simple de 8 a 25 años si median las circunstancias extraordinarias de atenuación del artículo 80. Y esto no se puede considerar que de alguna manera sea respetuoso de una proporcionalidad que debe existir al momento de aplicar una pena, porque cuando se excede la medida de la culpabilidad, la pena que se impone es totalmente desproporcionada. Y esto fue lo que ocurrió cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a Romina Tejerina a 14 años de prisión por resultar autora del homicidio calificado por el vínculo mediando las circunstancias extraordinarias de atenuación. Entonces, es la propia jurisprudencia de nuestros tribunales la que manifiesta la conveniencia de volver a introducir la figura de infanticidio a nuestra legislación penal para evitar soluciones que socaven el principio de proporcionalidad y que refuercen los rasgos discriminatorios y sexistas del poder punitivo y sobre todo también del poder judicial. Y en esta pretensión, obviamente es necesario despojar a la figura de toda fundamentación que responda a un paradigma patriarcal vinculado a la deshonra de la mujer, para solo incluirlo como un supuesto de menor culpabilidad, si bien bajo un concepto diferente al estado puerperal que tantas confusiones ha generado la doctrina, porque no se trata de una psicosis puerperal como confundían los positivistas, sino una especial situación en la que se encuentra la mujer, que es reconocida por toda la medicina legal y prudentemente racional. Y no se trata de una psicosis porque si no daría directamente lugar a una inimputabilidad y no a un atenuante. Y la menor situación de culpabilidad se da justamente porque hay un menor ámbito de decisión para la gestante que se encuentra en esa situación. Y la supresión de esa figura fue totalmente inconsulta en un debate parlamentario seguido por las ideas del positivismo reduccionista biológico de los años 30 o anterior, que colocó al país casi en un único lugar excepcional en la legislación, porque en casi todos los países se contempla esta atenuante. Introducir nuevamente el infanticidio al Código Penal implica no solo, digamos, contemplar y respetar la proporcionalidad en cuanto al grado, ¿no?, de culpabilidad o reprochabilidad jurídica que se le puede hacer a la persona gestante en estas situaciones, sino también, digamos, dar una mejor respuesta judicial en las resoluciones judiciales que se adecúen a este principio y también para evitar, ¿no?, justamente una criminalización primaria que responda totalmente a un paradigma patriarcal, teniendo en cuenta que ya existe también una selectividad en lo que es la vía, digamos, de la vía, digamos, de la criminalización secundaria, que es altamente selectiva, y también es contemplar la realidad que se vive para las personas gestantes que se encuentran en estas situaciones, que también por lo general responden a situaciones de violencia también estructural. Así que, bueno, todas estas situaciones que hoy cuento sucintamente se analizan detalladamente en el libro. Esperamos que les agrade y les sea de utilidad, y nos veremos mañana en la presentación del libro. Saludos a todas y a todos.